3, grabando. Vamos entonces a Ok, bueno, decíamos entonces que la semana pasada, regrésame la diapo, habíamos estado viendo esto del engaño de Jacob, ¿cierto? Para poder ganar la bendición de una manera fraudulenta, ayudado, ¿cierto? Por su madre, planificado por su madre. Y esto se logra y quedamos en eso, en que llega el momento en que Jacob se sirve de esta comida, entrega la bendición y luego llega a escena Esaú, quien es el hijo del primogénito, pero el que no está dentro de la profecía para recibir entonces esta bendición. Y así se va cumpliendo la palabra de Dios decretada, pero no era de la manera que Dios quería, porque realmente Dios no va a apoyar, no va a avalar el pecado, y en este caso estamos hablando de mentiras, de engaños. Seguimos entonces esta semana con la escena de cuando llega Esaú y le prepara la comida a su padre, se la entrega, y aquí vemos entonces eh, la, las palabras de su padre, ¿cierto? De Isaac, que ya le había dicho, pero ¿y tú quién eres? ¿Cierto? Porque a otro le he dado la bendición. Entonces, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: Tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Ok. Gracias. Vamos a entonces empezar la lectura. Ahí veo a Anita. ¿Cómo está Anita? Gusto verla. Bendiciones. No sé. Bendiciones. Hola, ¿le gustaría Bendiciones, leer la Pastor. lectura aquí para comenzar? Hola, hermana. Hola. ¿Mm? ¿Le gustaría leer la pantalla? Amén. Versículo 34 a 36. La reacción de dolor de Esaú fue comprensible, aunque debamos preguntarnos si su profunda tristeza se debía solamente a la pérdida de los beneficios materiales de aquella bendición, o si en alguna medida le afectaban también las implicaciones espirituales incluidas en la bendición. El escritor de la epístola de los Hebreos, comentando este accidente en el capítulo 12-17 y reflexionándose a Saúl, dice: ¿por qué sabéis que aún después de cuanto quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas? Amén. Chechi, estás muteada. Y no fui yo. No, fui yo, que de repente tengo ruido de perritos. Vemos en la escritura, entonces, que lo que dice ahí, que él buscó el arrepentimiento, pero ya era tarde, ¿ya? Era tarde por cuanto él ya había entregado la primogenitura y la había perdido antes. Ya en el corazón del Señor estaba el rechazo hacia Saúl, por cuanto él se había comportado de una manera ligera, no le había dado el peso a lo que significaba ser primogénito, como Dios ya lo sabía de antes, y Dios sabía el comportamiento que iba a venir a futuro de este bebé que estaba en el vientre. Por eso le profetizó a su madre Rebeca que la primogenitura la llevaría a él, pero la bendición la iba a recibir Jacob. Siga. Ya está, eso lo vendió. Bueno, vamos a ir a pedirle a Julietita si le gustaría leer la pantalla. Había salido por un dolor de diente que la Fernanda le pusieron esas cuestiones como braque por dentro y estaba con mucho dolor. Ya. Wow.
Aquí quizás pueda interpretarse de su arrepentimiento no fue completamente sincero, sino más bien la expresión de una frustración por las consecuencias del engaño que había sufrido. También hemos de observar en los siguientes capítulos que la bendición a Jacob no implica una vida de bienestar ni carente de problemas. Su carácter tampoco cambió repentinamente al recibir esta bendición, sino que fue evolucionando en las sucesivas experiencias por las que Dios se le fue llevando y por haber tenido que sufrir las consecuencias de su engaño. Está en Génesis 27, 37, 40. Leamos, sí. Importante entender que lo que está hablando aquí el texto que está en la pantalla tiene que ver con la bendición, y la bendición, recordemos la importancia que tiene, es lo que se traspasa desde Abraham, que es el que recibe la bendición, se traspasa a la siguiente generación, que en este caso sería Isaac, y de Isaac a Jacob. Recordemos que Jacob va a ser entonces el papá de 12 hijos varones que van a ser los que llevarán los nombres, ¿cierto?, de las 12 tribus de Israel, y de ahí, ¿cierto?, se forma el pueblo de Israel, entendiendo que el pueblo de Israel no se forma a partir de Jacob, sino a partir de Abraham, ¿cierto?, que él es el que recibe la promesa. Seguimos leyendo, dice el versículo 37, Isaac le respondió, ya lo he puesto por señor tuyo, todos sus hermanos serán siervos suyos, lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Fuertes declaraciones, y me parece que es una profecía que todavía tiene cumplimiento, tintes de que se cumple, ¿no? Bien guerra entre, bueno, no sé si, porque aquí palestinos y todas esas naciones todavía pueden ser Sí, relacionados ahí con... considerando que este hombre se casó con mujeres paganas y en sí toda la descendencia de él fue pagana. Ajá. Generalmente asumimos que los palestinos son descendencia de Ismael, pero en el fondo aquí también hay varias, o sea, vienen todos de la familia de Abraham y hay varias, ¿no es cierto?, familias en medio, pero tiene, ¿no es cierto?, ahí un poco de sentido. Bueno, de hecho es lo que explica el texto siguiente. No sé si mi hermana Luz López está ahí, ¿nos puede ayudar a leer? Lucecita. Ahí está. Ahí está. No podía abrir. Amén. Dice en el versículo 37 al 40, dice, Isaac pronunció para Esaú una bendición relacionada con su futuro, que finalizaba con una nota positiva, ya que la sumisión ante su hermano Jacob no sería para siempre. La bendición dada a Esaú se refería principalmente a los descendientes de este, los edomitas. Estos habitarían desde donde era difícil cultivar la tierra, fuera de la Palestina fértil. Volverían sus rejas de arado en espadas para vivir de la rapiña como bandoleros. Si se sometían a Israel, serían librados de esta situación. Históricamente se cumplió, pues Israel dominó a Edom desde la monarquía en adelante. Ahí tenemos como referencia a Números, Samuel y Reyes. Y Edom se libró de Israel poco a poco. Segunda de Reyes 8, 20, 22. Exactamente. Si revisan los versículos que hemos dado ahí, van a poder ver que la escritura confirma esta situación. Leamos entonces Génesis del 27, 41 al 46. Dice entonces, Jacob huye de Esaú. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob
y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme, prepárate y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte, porque ¿por qué voy a perder a mis 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de las hititas que vive en este país, más me valdría morir. Wow. Bueno, sabemos que Esaú estaba casado con mujeres paganas, por lo tanto no debe haber sido fácil la vida con ellas, a pesar de que no vivían en los mismos cuartos, ¿cierto? Entendiendo que tienen tiendas ellos en ese tiempo, ¿cierto? Pero en sí la convivencia con familia no tiene que haber sido grata. Bueno, en esto vemos una pata chueca ahí en la mesa de la vida de esta familia. Y bueno, creo que si nos preguntas en relación a la escritura, ¿qué lección aprendemos de los relatos que trae, que contiene, ¿no? Y creo que aquí los ejemplos no son en su mayoría a seguir, sino a evitar. Y eso igual nos hace preguntarnos algo, o sea, no queremos ser ese tipo de referente, ¿no? El ejemplo que se quiere evitar en vez del ejemplo que se quiere seguir. Que el Señor nos ayude para tomar sabiduría de los errores de otros. Me gustaría pedirle a mi hermana Patti, que la veo también, me parece que está, que puede, espero, en la señal ayudarnos para que pueda leer. ¿Ya, Patti? Aquí estoy. Ahí está. ¿Puede leer la pantalla, por favor? Ya. Evidentemente, Esaú. Patita, te muteaste. Aló, Patita. Quizás que la señal no... Ahí está. Ahí. Sí, que se muteó. Señal De nuevo. ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ya. Evidentemente, Esaú también creía que su padre estaba a punto de morir. Versículo 27:1. Y así, por respeto a su padre, propuso el asesinato. Ay, no veo. Es que esta cosa no está funcionando bien. Ya, Isaac, y ahí no veo qué, 43 años después. Vivió. Isaac vivió otros 43 años, claro. Lo que pasa es que el encabezamiento del capítulo 27, en el versículo 1, dice que el hombre estaba Isaac estaba anciano, estaba viejito, ¿ya? Había quedado ciego, ¿ya? Entonces él pensaba que se iba a morir, y por eso quería darle la bendición a Esaú pronto, Claro. pensando que se iba a morir. Pero en realidad él vivió 43 años más. Wow. Vivió mucho. Aquí hemos podido ver, versículos 43 al 45, aquí hemos podido ver a la madre tomando este asunto en sus manos. Lejos estaba de imaginar hasta qué punto pagaría ella las consecuencias de su propia actuación en este asunto. Nunca volvería a ver a su hijo Jacob, nunca más. Le envió fuera de su casa con la intención de mantenerlo ausente por un tiempo breve, que en realidad se convirtió en un largo periodo de tiempo, nada menos que 20 años, y durante ese periodo ella moriría. Y Jacob regresaría para el funeral de su padre, pero nunca volvería a ver a su madre. Wow. Triste situación, ¿no? Pensando cuánto ella protegía a Jacob, cuánto lo quería, porque el relato dice que ella quería más a Jacob porque él era muy hogareño, siempre estaba en la casa. Bueno, es un relato lamentable porque obviamente aquí por maquinar y por intentar allí humanamente, las consecuencias no terminan bien, ¿no es cierto? Y entre toda esta maña, ya se empieza a ver que el engañador siempre termina engañado, ¿no? Y entre las artimañas ahí de Rebeca termina saliéndole, como decimos nosotros, el tiro por la culata. Finalmente alejó a su hijo amado de sí misma. Bueno, logró que
quizás evitar el asunto por un momento del asesinato, ¿no? El mantener a raya eso, pero hubieron otras consecuencias. Vamos a seguir leyendo. Ahí mi hermana Hortensia, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Amén, pastora. Que el Hola. Señor les bendiga. Bueno, amén. Rebeca estaba enviando a su hijo favorito a la casa de su hermano Labán, precisamente al lugar en que Jacob tendría que aprender durísimas lecciones, ya que experimentaría en la carne propia los malos resultados de su fraude y el duradero y amargo fruto de su carácter engañoso. Creyó ser muy astuto, pero durante muchos años tendría que soportar que su tío Labán, que le superaba en inteligencia, controlase su vida con engaños y artimañas. Versículo 46. En consecuencia, en la secuencia final del relato podemos imaginarnos cómo habrá sido aquellos años de la vida de Rebeca al considerar el poco aprecio de su hijo Esaú a causa de este episodio y casado con mujeres hititas, las cuales no agradaban a Rebeca e Isaac. Bueno, vemos el relato, gracias hermana Hortensia, la palabra, ¿no? Cuando terminan los versículos que dicen ahí que estaba harta de estas mujeres hititas, y ciertamente tiene que haber sido un ambiente bien desagradable, sabiendo seguramente Esaú, claro, del engaño de Jacob y ayudado por su madre, tener que convivir con su hijo y con su hijo engañado, ¿no? Con el que se le había arrebatado la bendición, y está sabiendo él seguramente de que todo esto había sido preparado por su propia madre. Entonces deben que haber sido años bien amargos, con razón ella también protestaba, no solamente de sus nueras, quizás también como consecuencia de todo esto, había amargura, ¿cierto? Obviamente había amargura, la palabra lo dice, lo expresa, que había amargura en el corazón de Saúl. Y eso echa a perder todo el ambiente, ¿no? Qué pena todo esto, qué pena que los papás hacen separaciones con los hijos, no los aman a todos por igual, en este caso por lo menos. Ojalá que en los hogares cristianos la cosa sea equitativa para evitar este tipo de cosas, porque los hijos crecen con amarguras, y no es bueno. Falta de amor, más amor a uno, menos amor a otro, y ellos se dan cuenta, ¿no? Claro que sí. Excelentes puntos de reflexión acá. Vamos a seguir en la lectura y no sé si Jocelyn, tu señal está. Acá estoy. Ahí vamos. Dice, Génesis 27. Podría haber sido la historia de una familia unida por el amor a Dios y el amor de los unos por los otros. En lugar de eso, el padre, la madre y los hijos trataron de manipular a Dios y subestimaron sus promesas. Se volvieron los unos contra los otros y buscaron satisfacer sus deseos egoístas a través de medios engañosos. No tuvieron en control, Dios estaba en control. Ningún plan o complot humano puede anular los propósitos soberanos de Dios. Él gobierna y prevalece para cumplir su voluntad perfecta y santa. Dios puede usar a personas pecadoras en su plan perfecto, porque Él redime lo que es pecado, lo que el pecado destruye. Exactamente, gracias, Jocelyn. ¿Queda otra diapo, hija? Ya. Quedan varios. Ya. Vamos allí con... ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a comentar con respecto a esto, que Dios tiene el control, a pesar de que Isaac iba a darle la bendición a Esaú, conociendo ciertamente la profecía que se había dado cuando los niños estaban en el vientre de su madre, ¿cierto? Pero ahí hay un manejo, ¿cierto? Apurado, rápido de la madre de Rebeca, creyendo que se tiene que hacer cumplir la palabra, que esto tiene que suceder para que se cumpla lo que dijo Dios, pero no con medios fraudulentos como lo hizo ella. Entonces, entendiendo que parece que el control se fuera a perder, la impaciencia de los seres humanos hace que
no podamos ver cómo lo iba a hacer Dios en realidad, de qué manera lo va a hacer Él. Y ahí vamos, con tropiezo tras tropiezos humanos, manejando o tratando de llevar el control a lo humano y no a lo divino. Chechi, Ajá. pero antes que saliera esto, yo también estaba pensando justo en ese punto. O sea, es cierto, la mamá de estos chicos es la engañadora, es la que hace todo este cagüín. Pero el Señor sí tiene control porque, imagínate tú, yo me ponía en el caso, que en vez de Jacob hubiera sido Esaú que recibiera la bendición. Pero el Señor tenía predestinado ya que Jacob tendría que ser el padre de las 12 tribus. Entonces, si la mujer no hubiera engañado, no se hubiera metido sus manos, el padre hubiera bendecido a Esaú. Y quizás ahí ya, porque las bendiciones, acuérdate que antiguamente eran las bendiciones, o sea, tú le entregabas la bendición a alguien, no se la podía quitar porque ya se la había entregado. No había, por eso que le dice, ¿y yo qué quedo? Dame algo a mí. Le dice Esaú, yo también necesito que me bendiga, y ya le había dado todas las bendiciones a Jacob. Por lo tanto, yo pienso de que a veces el Señor también permite estas cosas para cumplir sus propósitos. No sé. Gracias, silenciada, Chichi. Se escuchaban más los perros que tú, así que pues, Sí, no, aparte que estaban tirando petardos fuertes acá afuera. Entonces los perros estaban muy acelerados por eso. Bueno, habíamos estado hablando semanas anteriores sobre este asunto, sobre de que Dios no se va a valer del engaño. Dios no necesita eso para cumplir su perfecta voluntad. Él ya lo había decretado. Ahora, él sabía que ellos iban a engañar y para tomar la bendición con engaño, sí lo sabía, pero el Señor no lo detuvo. Nos queda preguntarnos, si no hubiese habido engaño, ¿cómo lo habría hecho el Señor? Porque para imaginarnos somos buenos, ¿cierto? Y ahí vuela realmente nuestra imaginación. No sé cómo lo habría hecho el Señor, pero ciertamente no aprueba el engaño, porque Él rechaza el pecado, ¿ya? Eso queda claro. ¿Tamita? amén. Vamos a seguir aquí la lectura y Bernardita, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Hola, buenas tardes, hermano. Hola, Hola. Bernardita. Concluimos este capítulo resaltando la amargura y el tiempo malgastado o perdido que resultan de actuar con incredulidad ante la palabra y las promesas de Dios, obrando impulsivamente y en contra de los planes de Dios. Ciertamente, cada uno de los personajes que hoy hemos considerado permanece en la historia bíblica, entre otras cosas, como un recordatorio de aquellas palabras del apóstol Pablo en su carta a Gálatas capítulo 6, 7. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Amén. Gracias, Bernardita. Chan, chan, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia se interpreta a sí misma, decimos en hermenéutica, ¿no? Que es la ciencia de la interpretación bíblica. Porque la Biblia es un todo, y cuando la vemos como una totalidad nos damos cuenta que estos relatos no son simplemente asuntos sueltos en la vida por allí, sino que tienen un propósito al estar registrados. No es que la Biblia y Dios apruebe los medios por los que están allí, sino que justamente pese a sus medios, habla de la fidelidad de Dios en medio de estas cosas, pero hay consecuencias de todas las acciones que estos personajes tienen a lo largo del relato, ¿no es cierto? Mi hermana Alejandrita López ahí está conectada. ¿Cómo está? ¿Nos ayudaría a leer? Hola, buenas tardes, hermano. Pastora Tamarita. Sí, leo al tiro. Dice: Abraham, Isaac y Jacob están entre los personajes más sobresalientes del Antiguo Testamento. Es bueno observar que su relevancia no se basa en su carácter, sino en el carácter de Dios. Fueron hombres que se ganaron el respeto a pesar de la envidia, hasta el temor de sus contemporáneos. Aunque eran ricos y poderosos, fueron egoístas, capaces de mentir y engañar. No fueron los héroes perfectos que podíamos haber esperado. Eran como nosotros. Trataban de complacer a Dios, pero fallaban a menudo.
Jacob fue el tercer eslabón del plan de Dios para comenzar una nación a partir de Abraham. El plan dio resultado más a pesar de Jacob que debido a Jacob. Antes de que naciera Jacob, Dios prometió que su plan se llevaría a cabo por medio de él y no de su hermano mellizo Esaú. Amén, muchas gracias. Así que en Bien. resumen, esto es bien interesante de recalcar, porque generalmente nosotros idealizamos a los héroes de la fe específicamente, aunque en nuestra época se habla de que nosotros ya no estamos en la época moderna, sino en la época postmoderna, donde el ideal de héroe ya no es un ideal de nuestra época. Entendemos con más facilidad los errores y los aciertos de las personas, no idealizamos tanto. Pero de todas maneras es interesante porque generalmente a los personajes famosos nosotros no les vemos mucho las yayitas, ¿no? Sobre todo si el relato es antiguo, si un relato es histórico y está contando las victorias de algún rey o algún personaje famoso, generalmente no se cuentan sus pifias. En cambio, en eso vemos que la Biblia es tan interesante, porque nos cuenta los aciertos y los desaciertos para que nosotros también podamos identificarnos. Aquí encuentra la que se menciona, dice, bueno, encontramos esperanza en el conocimiento de que los propósitos de Dios prevalecen a pesar de la oposición o la autocomplacencia. Muy importante, porque a veces nosotros decimos, pucha, ¿será que entre nuestro egoísmo o el egoísmo de la gente sin Dios frustraremos los planes de Dios? Es interesante la tensión entre esas dos cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones cambian algo? ¿Tenemos libertad de decisión? Bueno, es un tema profundísimo de la teología, pero creo que a Dios le ha placido hacernos participantes con elección. Pero hay elecciones que más que nada mueven un asunto de alguna manera temporal, porque el gran plan de Dios establecido desde el principio, ese plan no se moverá de ese lugar. Entonces, allí nosotros también vemos que finalmente muchas de nuestras decisiones tienen que ver con demostrar, de alguna manera demostrar, ¿no?, nuestra fidelidad a Dios, no influir de manera determinante en la historia de todas las cosas. No sé si me explico, pero a veces nosotros pensamos arrogantemente que las cosas que decidimos van a cambiar el mundo. Y sí, en parte eso lo hacen, pero lo hacen desde la primera acción, que es cambiarnos a nosotros mismos. Y eso cambia el entorno. O sea, eso es muy importante. Pero el plan de Dios está determinado. Hay muchas variantes que nosotros no llegamos a entender y obviamente este comentario no va a simplificar el asunto. Simplemente es poner en la mesa este tema para quizás pensarlo, ¿no es cierto? Los propósitos de Dios prevalecen pese a la oposición o a la autocomplacencia. ¿Esto significa que Dios no nos ha dado libertad de acción? No, tampoco significa eso, ¿verdad? Es interesante ver cómo Dios, si nosotros llegar a entender cómo, mantiene un plan estable, pero nos da libertades, donde nosotros podemos entrar o salir de su plan. Importante eso, ¿no? El plan perfecto de Dios no depende de nuestra perfecta obediencia. Gloria a Dios por eso, porque si no estaríamos fracasados. Dios logra lo que nosotros no podemos. Los planes de Dios no pueden ser boicoteados por fallas humanas, las cuales son inevitables. Ninguna conspiración o plan puede prevalecer contra los propósitos soberanos de Dios. Lo que las personas planean para mal, Dios puede usar para bien. Y aquí algunas preguntas de reflexión. ¿Quién lo toma como ejemplo a usted y a mí? ¿Y a dónde estamos nosotros guiando a esas personas? Todos guiamos a alguien, todos somos de influencia. Entonces, ¿quién te está mirando a ti? ¿Y hacia dónde lo estás llevando? Espero que no estemos llevando a nadie a un barranco. ¿No es cierto? Sino que estemos siguiendo el camino del Señor y podamos llegar a la eternidad con algunos detrás de nosotros y decir, ¡llegamos! Gloria a Dios, porque no nos perdimos, ¿no? ¿Qué aprende de este evento acerca de cómo las relaciones familiares pueden no estar a la altura de lo que Dios quiere? ¿Está nuestra familia a la altura de lo que Dios quiere o estamos empeñándonos, ¿no es cierto?, esforzándonos por presentarnos a Dios aprobados, como diría la palabra? Como familia, no solo yo individualmente. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Interesante pregunta. Remordimiento, ¡uy, qué terrible! Y sigo por mi camino. O arrepentimiento verdadero, ¿no? ¿Cómo ha afectado este capítulo su confianza en las promesas y planes de Dios?
Están excelentísimas las preguntas, o sea, esto por un tiempo devocional para sacarle el jugo totalmente, y si nos queda un poquito de tiempo quizás podamos responder alguna de estas, pero viene una reflexión que tiene que ver con la doctrina de las obras, y aquí queríamos relacionarlo también con un video, así que, y hay más preguntas al final, así que queremos avanzar por mientras, ¿les parece? Vamos a leer esto, quizás de a 2 diapos, no sé si allí, bueno, empezamos a rotar de vuelta. Julietita, ¿le gustaría ayudarnos a leer aquí? Espérate, ahora sí. Dice, la mayoría de las personas creen que si las cosas buenas que hacen superan a las cosas malas, todo estará bien con Dios por la eternidad. Este pensamiento se afirma sobre el hecho de que las personas son lo suficientemente buenas como para compensar sus errores. Siempre es sabio y correcto poner en balanza el pensamiento de este mundo con la verdad de la palabra de Dios. Debe surgir pregunta importante. ¿Podemos nosotros, en nuestra humanidad, ofrecer a Dios algo que sea pura y genuinamente bueno? Toda la humanidad está tan arruinada por el pecado que incluso nuestros mejores intentos de hacer el bien están fundados sobre motivaciones imperfectas. Ciertamente, las personas hacemos cosas que benefician a los demás y promovemos cosas buenas como la paz, el amor y la justicia. Muchas gracias, Julietita. Qué interesante punto acá. ¿Quién no ha dicho o ha escuchado a alguien decir, pero si yo soy una buena persona, hago más cosas buenas que malas, ¿no? Y pensamos que esto en una balanza se compensa, pero bíblicamente parece que hay otra verdad aquí, ¿no es cierto? Lucecita, ¿nos ayudaría a leer acá? Amén. Dice, hay una especie de virtud humana, pero lo mejor... Es que la tengo ahí a usted. Ya. Pero lo mejor que los seres humanos podemos ofrecer por nuestros propios medios no es lo suficientemente bueno. Lo mejor que podemos hacer ni se acerca a la perfección que Dios demanda, porque lo mejor que podemos hacer está manchado por el pecado. No podemos ganarnos al favor de Dios con nuestras obras. Tenemos Efesios 2, 8, 9. Lo dice claramente, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El favor de Dios no descansaba sobre Abraham, Isaac o Jacob debido a sus propios méritos. De hecho, sus imperfecciones solo enfatizan la gracia inmerecida de Dios. Amén, muchas gracias. Aquí se va revelando el secreto, ¿no? Hay un texto paralelo que también me gustaría leer, si lo quieren anotar, está en Isaías 64:6, bien conocido. Todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Destacamos esa parte del versículo, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿podemos comprar el favor de Dios con nuestra justicia? No. La respuesta bíblica categórica es que no. ¿Sí? Por eso sabemos que no podemos satisfacer al Señor humanamente hablando. No, es imposible. Por más buenas intenciones que ustedes tienen, si usted está cubierto de la sangre de Cristo, por ahí sí podemos hablar. Toda satisfacción del corazón de Dios va a venir por medio de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la justicia de Dios. Amén, perdón, ¿quieres continuar leyendo ahí, Chechi? Dice ya, las obras humanas no contribuyen a la salvación. El Espíritu Santo despierta la fe salvadora de las personas. Por fe en la obra terminada de Cristo, Dios transfiere al creyente la justicia perfecta de su Hijo sin pecado. Ese proceso se llama justificación. Este maravilloso regalo de una bondad que no es nuestra, solo sirve para glorificar a Dios. Sin embargo, surge otra pregunta. Si la bondad o las obras humanas no pueden salvarme, ¿son importantes en absoluto? Efesios 2:10 completa este pensamiento y responde esta pregunta de una manera hermosa.
porque somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Espíritu Santo dentro del creyente crea apetitos, actitudes y acciones que glorifican a Dios. La verdadera fe salvadora produce buenas obras, proveyendo evidencias de la vida espiritual interior. Una vida salvada es una vida transformada. Maravilloso. Amén. Entonces somos salvos por fe, pero no podemos ser salvos sin demostrar con nuestro accionar que somos salvos. Entonces la fe y las obras están juntas, porque sin una vida de obras, nuestra fe está muerta, dice Santiago, porque realmente una vida de fe va a demostrar lo que cree. Es un equilibrio sano ahí, interesante, delgado quizás, ¿no es cierto?, el que debemos cuidar, porque no andamos haciendo obras para comprar la salvación, pero ya que somos salvos, vivimos y caminamos en esas obras de bien que están preparadas desde antes de la fundación del mundo. Mi hermana Alejandra, ¿le gustaría comenzar a leer ahí? Amén. Dice, los que confían en las obras humanas para ganar el favor de Dios quedan en una posición difícil. No podemos negar la lucha interna en la mente, los motivos egoístas y las acciones dañinas, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Y mientras podamos terminar el día sintiéndonos razonablemente buenos sobre lo que vivimos, nunca podremos saber si el bien que hicimos fue suficiente. La mejor esperanza que tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos es si nos comparáramos con alguien que consideramos peor. Ninguna de estas cosas trae esperanza o confianza duradera. Amén, así que estamos en un problema real si es que nos queremos justificar por las obras, ¿verdad? O una duda eterna, por lo menos. Muchas gracias, Alejandrita. No sé si mi hermana Hortensia le gustaría seguir leyendo aquí. Amén, pastora. No sé dónde quedó la hermana. ¿O leo esta de completa? Esta completa. Amén. Debido a que el Espíritu Santo estimula los pensamientos y las acciones que agradan a Dios en nuestro interior, podemos realizar las buenas obras que Dios preparó para nosotros, pero podemos hacerlo solo en su poder. Al final del día, los puntos altos y los puntos bajos descansan en la obra terminada de Cristo. Él ya ha pagado el precio por nuestros errores. Dios recibe la gloria por lo que hacemos bien, porque Él lo hizo. Romanos 11, 35, 36 ofrece a Dios gloria debida a su nombre. ¿Quién le ha dado primero a Dios? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Él sea la gloria por los siglos, no, por siempre. Amén. Amén, muchas gracias. Ciertamente. Esto me recuerda ese versículo que dice que porque Él nos amó primero, por eso le amamos nosotros. Siempre Él fue primero, o sea, Él fue el que dio primero. De hecho, fuimos creados por Él. Amén. Él todo lo hace y de Él todo proviene, así que no le podemos contar un chiste a Dios, Él ya sabe el final también. Aquí hay algunas preguntas para rematar el asunto. Dice, ¿cómo se siente al saber que la única cosa buena que tiene dentro de usted no es suya? ¿Nos pegamos un tiro aquí? ¿O nos basamos en la gracia de Dios? Creo que lo segundo, ¿verdad? Estamos totalmente confiados en los méritos de Cristo porque realmente entendemos que todo proviene de Él y justamente es esa actitud o es ese punto de crisis en nuestra vida el que nos lleva a rendirnos, y esa es la posición perfecta en la que podemos estar delante de Dios para ser agradables delante de Él, para entrar entre su presencia. Así que si usted tiene problemas con usted mismo y dice, pucha, reconozco que soy esto, que me falta lo otro, que no se eche a morir, aproveche eso, ríndase ante el Señor y descanse en el Señor, porque usted no tiene nada con lo que impresionar al Señor. La única cosa que podría relativamente impresionar al Señor es la fe puesta en Él,
Es lo único que Jesús le llamó la atención en el hombre, en el centurión, ¿no es cierto?, que viene a pedir por su siervo, y en la mujer sirofenicia. La única cosa que dice, wow, mira, esto está bien. Jesús, cuando hace ese comentario, es cuando ve gente de fe. Así que Dios no le hace asco a la gente que tiene montones de dramas en sí mismo, sino a la gente que es orgullosa y no reconoce su propia necesidad de Dios. ¿De qué manera lo ayuda a saber que cuando Dios lo mira, no ve sus pasos vacilantes, motivos imperfectos ni fallas rotundas? ¡Wow! Pura gracia, ¿verdad? Nos mira el Señor con amor. ¿No le parece maravilloso saber que solamente por el poder de Dios podemos vencer al pecado, morir a nosotros mismos y obedecer a Dios? Les dije que están demasiado buenas las preguntas, así que hay que sacarles el jugo. Nuestra única jactancia es Cristo. No hay lugar para el orgullo humano. Debido a que Jesús de manera perfecta agrada a Dios, Dios nos ve completos, no quebrados. Gloria a Dios, porque no es por nuestras obras que podemos presentarnos ante Él, ¿verdad? Y ahora que nos queda un ratito, Chechi, podemos, ¿verdad? Que nos quedara otro segundito más, contestamos preguntas. Una sola cosa, quisiera que estas mismas preguntas, o esta parte que estábamos leyendo, las últimas 2 días, si ustedes quieren compartirlas, por favor háganlo. Si quieren compartir el estudio, háganlo. Realmente lleva a la reflexión y qué es lo que queremos de nuestros hermanos, ciertamente que ellos mejoren su vida cristiana, crezcan en conocimiento, y esto te sirve de devocional tanto a ti, mi hermana, como a otras personas. Amén, así es. Vamos a ver ahora un video de Proyecto Biblia, para variar, que lo amamos, yo lo amo. Me encanta cómo ellos explican la verdad bíblica, así que vamos a ver este video acerca de la prueba. ¿Se escucha? La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba.
Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla. Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo. Más bien, que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Amén. ¿Qué les pareció? Muy bueno. Amén. Bueno, este tema de ser probado lo vimos en Abraham, lo vemos también en sus descendientes. Antes de llegar al desierto ya tenemos a Isaac probado, a Jacob, a Esaú, a la familia completa, ¿no? Y realmente sus fracasos nos muestran el contraste tremendo de la luz que tenemos en los aciertos de Jesucristo. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. En nuestros fracasos vemos nuestra imposibilidad para agradar a Dios por nuestros esfuerzos, pero vemos también la gracia de Dios que nos dio un sustituto, nos proveyó la forma de realmente llegar a agradar al Señor. Así que, bueno, ya son las 9, estábamos tratando de terminar a esta hora, pero me gustaría muchísimo que pudieran ustedes repasar las preguntas, realmente están muy buenas, se las vamos a mandar como texto para que en el grupo también puedan tenerlas y además la presentación para que puedan repasarla. ¿Les parece? Amén. Bueno, Amén. antes Muchas gracias. ¿Cómo? Gracias. Amén. Antes de Porque terminar, yo preparo el tema, pero ella lo edita y hace el Amén. trabajo pesado. a ver, ahí está el trabajo entre dos. Me gustaría que antes de terminar pudiera una o dos personas darnos su comentario acerca de qué se llevan hoy día, qué piensan, qué le llamó la atención o qué lección se llevan para practicar. ¿Alguien le gustaría opinar? Amén. A mí me gustaría opinar. Bueno, el tema de la forma que se desarrolla me parece súper bien, súper claro. Y si bien es cierto, como decía nuestra hermana Chechi en delante, el Señor nunca se va a valer de algún engaño para cumplir su propósito.
Así que no me imagino de qué manera el Señor lo habría hecho, pero lo habría hecho porque ya estaba escrito. El Señor ya lo sabía y el Señor nos conoce, sabe todo lo que nos va a pasar y lo que vamos a hacer, porque conoce nuestro corazón, nuestro actuar. Así que gracias por esta enseñanza, porque yo sé que el Señor tiene propósitos con nosotros y nosotros no sabemos cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Él lo va a hacer. Amén. Esa sería mi opinión. Que el Señor les Gracias, bendiga. hermana. Gracias, hermana Hortensia. Muchas gracias, amén. El Señor lo va a hacer. Gracias a Dios que Él lo hace. Amén. Amén. Veo a Nos la Anita ahí decían- que tiene su micrófono abierto. Yo le quiero dar gracias, hermana, por los estudios, que son bien interesantes y bien buenos. Sí, una enseñanza me dejó muy marcado lo de la madre, esto de dividir a los hijos, de tener la preferencia por uno y rechazar al otro, porque decía, pero si los hijos para uno son tantos, ¿cómo ella pudo hacer eso? No sé, pero pasa, porque pasa que uno a veces, no sé, a veces tendríamos que pedirle perdón al Señor porque realmente a veces cometemos error con los hijos. Yo tengo 2 hijos y no sé no sé en qué momento, yo digo, tiene que haberme pasado porque mi hija con mi hija siempre me recarga que yo quiero más a mi hijo que a ella. Wow. Y yo siempre le digo, hija, yo no sé en qué momento o algo dije, ¿por qué tú dices eso cuando a mí me costaron ustedes 2? Para mí no fue llegar y ir para allá, tener a mi hijo, ya, listo, los tuve. Para mí pasé meses en el hospital porque yo tenía anemia y todos los controles de embarazo eran dejarme en el hospital porque tenían que transfundirme sangre. Y era llorar y llorar y llorar yo porque tenía que estar, no sé, 3 semanas en el hospital para que yo me pudieran estabilizar la anemia y embarazada. Entonces, y fue con los 2, pasé lo mismo. Entonces, cuando tú me dices eso, a mí me afecta un poco porque digo, ¿por qué si yo amo a mis 2 hijos? Entonces yo digo, claro, después decía, perdón, Señor, perdón, porque claro, cometí un error. Porque yo cuando yo quedé embarazada la primera vez, dije que yo quería tener un hijo, pero hombre. Entonces ella supo, claro, ella supo que yo quería tener hombre y no mujer. Entonces, la primera vez, primer hijo, quería yo tener hombre. Claro, dije, entonces si ya salió, ella me dijo así, mami, si ya salió niña, si ya salió yo, no me quería. No, hija, dije yo ya, pero eso yo le tuve que pedir perdón al Señor llorando, porque uno comete errores, a lo mejor sin querer, o salen palabras, que ya uno las saca y ya no hay como uno, si ya las dijo. Entonces lo único que dice, perdón Señor, me equivoqué, perdón Señor. Y le tuve que decir a ella, hija, todo eso hacer Entonces, eso digo yo, ¿cómo pudo esta mujer hacer todo eso lo que hizo? Conscientemente. Preferir al otro, hacerle todo eso de esa ropa que tenía guardada, ponérsela, inventarla, que fuera igual al otro. Yo a veces pienso, yo pensaba en eso del cariño, porque dice que ella quería más a Jacob y Jacob pasaba en la casa. A lo mejor se creció una relación de unión mayor con Jacob porque estaba en casa que con Esaú que andaba afuera, ¿no? Pero Esaú era el favorito de su padre y no estaba cercano como estaba Jacob. Entonces es raro eso. Bueno, como sea, yo creo que todas como mamá cometemos esos errores y realmente puede generar amargura en los hijos. Yo pensaba, yo tengo 3 hijos y generalmente el menor se lleva las mayores atenciones porque los más chiquititos, los más grandes tienen obligación de ayudar a cuidarlos.
¿Te fijas? Pensamos en esas cosas y actuamos inconscientemente de una manera que puede generar dificultades en el corazón, porque los humanos somos así, que pueden producir celos, inseguridades en los hijos, un montón de cosas que a lo mejor no queremos generar en realidad, Claro. pero de repente las Pero sensibilidades... en esto también entendí que era un propósito del Señor. El Señor tenía un propósito con Jacob y quería Sí, la bendición y todo lo que hizo por él, así que era un amén. propósito del Señor. Y Es decir, eso me dejó marcando ocupado de que el Señor es tan grande y tan bueno que hace. Él prepara todo, porque como dice él, todas las cosas son de él y son para él. amén. Entonces él todo prepara, él hace todo y eso, dejarle las cosas a él. Yo Amén. creo y le dejo todo a él. Ya, si tengo este drama y a veces mi hija, porque mi hija es muy así, muy, y mi hijo no, pues, y ella es muy acelerada. Entonces yo le digo, ya, Señor, arregla todo esto. Recién nomás me pasó algo que ella hizo una pizza y le salió toda mal. Y lloraba por eso. Y yo dije, pero hija, allá uno tiene que ir a abrazar y decir, después te va a salir. Eso a todos los pasa. El Señor te va a ayudar y después hacer una cosa más, pero hermosa. Y todas esas cosas. Amén. Anita, qué lindo lo que nos Que hace todo, prepara todo, el Señor sabe, son procesos, uno se equivoca en la vida, pero el Señor viene de todo, hay tantas cosas. Amén. Y yo, es toda la gloria para Él, nomás porque Él es el que hace todo, prepara Así es. todo. Nosotros a Anita, qué veces, lindo escucharla lo que nos comenta, porque también es un tema en que a veces uno realmente, sin saberlo, hay gente que ya, en el caso de Rebeca, ¿no? Intencionalmente creo que comete algunos errores que ella no dimensiona que Claro. son errores, ¿no? Pero está haciendo algo de acción. Hay otras cosas que hacemos de omisión, pero sea como sea, Claro. creo que como usted dice, realmente el Señor cubre multitud de faltas y también usa el Señor esas situaciones. Como en el caso de José, por ejemplo, que él mismo dice, bueno, ustedes pensaron mal, pero Dios transformó esto para bien. Y oremos que esa también sea la actitud de nuestros hijos, que seguramente algún daño, querámoslo o no, de nosotros van a terminar recibiendo. Somos personas quebradas y podemos transmitir algo de eso, pero en Cristo, obviamente la probabilidad tiene que ser mucho menor de eso. Y tenemos que orar que el Señor, que el Espíritu Santo nos dé conciencia, ¿no es cierto?, de esas cositas pequeñas que podrían herir susceptibilidades o marcar para mal, y que el Señor creo que somos todas mujeres acá, ¿no?, nos ayude como madres, todas somos madres además, que nos ayude para poder tener sabiduría divina y guiar a nuestros hijos al Señor, ¿verdad? amén. Amén. Qué lindo tiempo de reflexionar, de poder también entregarle este tema al Señor y aprender de su palabra. Así que vamos a orar Amén. para terminar, para que el Señor nos dirija, nos guarde y guarde también a nuestros hijos y a los que vienen detrás de nosotros. Amén. 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 Oramos. Bernardita, ¿le gustaría orar para finalizar? Sí, amén. Padre bendito, mi Dios amado, estamos muy agradecidos de aprender cada día de tu palabra y de tu misericordia, Señor. Somos imperfectos, Señor, y eso lo tenemos claro, Señor. Somos imperfectos ante tus ojos, pero también nos ama así como somos también, Señor, y nos acepta, nos ayuda, Señor. Gracias por este estudio maravilloso, Señor. Gracias por las pastoras, Señor. Gracias por Cheche, Señor, que preparan todo esto con tanto amor para nosotras, Señor. Te damos mil gracias por esta enseñanza y ayúdanos, Señor, a entenderla y a llevarla aquí en nuestro corazón, de que a pesar que somos imperfectos, tenemos, Señor, la decisión de tomar la decisión correcta, Señor. Ayúdanos con eso, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que están conectados y por aquellos que no estuvieron. También te pedimos por aquellas peticiones que hay en la iglesia de hermanos enfermos, Señor, porque sabemos que usted, Señor, va a obrar bien ahí, Señor, porque somos grande y perfecto, Padre. Te pido por aquellos que están de viaje, Señor, para aquellos que tienen alguna dolencia, alguna preocupación, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y ayúdanos a amarnos unos a los otros, como siempre tú nos enseñamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Gracias, Bernardita. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una, Bueno. chicas. El Señor les bendiga y nos despedimos por hoy. Reciban un beso, un abrazo del Señor. Nos Y nos vemos próxima semana, Bendiciones, chicas, si Dios hermana. quiere. Bendiciones. Dios te las Chao. bendiga. Igual, Chao, bendiciones. bendiciones. Nos vemos, hermanita. chao. Chao. Chao.